pone nerviosa. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias por asistir a esta reunión donde vamos a dar a conocer pues, los detalles, ¿no?, de lo que pronto veremos restaurado, ¿no?, y abierto al público de lo que es el Teatro de Engra. Quiero presentaros, ¿no?, a las personas que me acompañan en la mesa. En mi izquierda está, todos lo conocéis, Pedro Fernández, el alcalde de Baza. A mi derecha está Antonio Trujillo, que es el director de obra del Teatro de Engra. Y también está Antonio Fernández, que es el representante de la constructora que va a llevar a cabo toda la obra. Si nos ponemos a recordar un poco, ¿no?, cómo viene este Teatro de Engra, tenemos que decirnos que son unos fondos europeos, unos fondos FEDER, que ya Baza cuenta con sus terceros fondos europeos dentro de los últimos años. Son fondos que, como sabéis, Europa utiliza para reequilibrar los territorios y que todos tengan igualdad de condiciones e igualdad de servicios, ¿no?, entre todo el territorio. Precisamente este Teatro de Engra viene enmarcado en una de esas 4 líneas que son de rehabilitación y puesta en valor del patrimonio. Simplemente quería recordaros esto y a continuación le paso la palabra a nuestro alcalde, que nos va a contar un poco más sobre el Teatro de Engra. Muchas gracias, Gemma. Buenas tardes a todos y a todas, y yo reitero mi agradecimiento por haber asistido a esta convocatoria que hemos hecho y que, como bien decía Gemma, la concejala responsable de Patrimonio, tiene por objeto pues dar a conocer cuál es la situación en la que estamos ahora mismo con la rehabilitación del Teatro de Engra, y que conozcáis un poquito más también en qué va a consistir esa rehabilitación. Para eso, quiénes mejores que los técnicos que van a ser responsables durante este periodo de tiempo para poder explicarlo y poder hacerlo incluso gráficamente, ¿no? Yo le agradezco, la verdad es que ambos son bastetanos, es una alegría enorme que tanto Antonio Trujillo como director, responsable máximo, por lo tanto, de lo que va a ser la buena ejecución de esta rehabilitación y el ajuste al proyecto y la toma de decisiones muy importantes que habrá que tomar a medida que vaya avanzando la obra. Porque, bueno, una rehabilitación, pues si el que haya hecho en su casa cualquier obra de rehabilitación sabe lo complejo y lo difícil que es, ¿verdad? Más cuando se trata de un edificio que lleva tanto tiempo cerrado. Y pues para nosotros un orgullo, estamos precisamente en un enclave hoy aquí, en este auditorium del museo, pues que fue obra y creación de Antonio Trujillo, que fue quien precisamente pues integró perfectamente toda esta ampliación que se hizo al museo, de la antigua posada, y quien ideó, pues, por ejemplo, este magnífico auditorio, ¿no?, en el que hoy estamos, ¿no? Igual que lo fue también el responsable de la biblioteca municipal, que desde el punto de vista arquitectónico, funcional y de todos los sentidos y estético, diría yo, ¿no?, pues es un edificio que ya es emblemático y referente de la ciudad de Baza y lo va a ser así para toda la historia. Por lo tanto, el que sea Antonio Trujillo el responsable de esa dirección, a nosotros como equipo de gobierno y a mí personalmente nos da una gran seguridad, una garantía, y por lo tanto consideramos una suerte que finalmente pues haya resultado ganador de ese concurso público, que es como se hizo, ¿no? Y Antonio Fernández, una persona absolutamente también implicada con Baza, en dos empresas, Pérez Jiménez, a la que él pertenece, y Otero, en una unión temporal de empresa, una UTE, que, bueno, pues la empresa Otero, por ejemplo, es la que hizo la primera fase de rehabilitación de la antigua iglesia de San Jerónimo. Es una empresa que trabaja a nivel de restauración y rehabilitación en la Alhambra, está trabajando, hasta hace poco no se ha terminado, están trabajando. Sí, obras emblemáticas y que tienen que ver con la restauración del patrimonio arquitectónico e histórico. Sin duda, pues una garantía. Y luego la implicación que tiene es enorme. Fue también responsable cuando la ejecución de la Alameda. Se tomaron decisiones muy importantes, hubo también que ajustarse a unos tiempos muy exigentes y sin duda también es una garantía absoluta por esa implicación más allá de lo profesional de ambos con la ciudad de Baza. Sin duda eso es bueno para todos, ¿no? Dicho lo cual, bueno, yo que voy a hablar muy poquito porque realmente quiero que sean ellos los protagonistas y que después cualquier duda, cualquier sugerencia, pues que de los que había asistido, pues por supuesto va a estar abierta la mesa para cualquier cuestión que se quiera plantear. Yo sí tengo que decir que nosotros estamos muy ilusionados, que este es un proyecto largamente demandado por la sociedad bastetana, no solamente por las asociaciones o colectivos que estamos vinculados
a la actividad que tiene que ver con el teatro, con la música, con la escenografía, con cualquier cuestión, ¿no?, que tenga que ver con el arte, ¿no?, y con la cultura, sino que también la sociedad en general pues tiene esos recuerdos tan bonitos de lo que era el Teatro Dengra, ¿no?, un teatro que, recordemos, se construyó en el año 1920, que se inauguró en 1930, que tomó como referente el Teatro Callao, ¿no?, sin duda uno de los teatros más emblemáticos de aquella época de Madrid, y que lleva 18 años cerrado, desde el año 2000, ¿no?, que lo adquirió el Ayuntamiento de Baza en su momento, en el año 1998, y que pues tiene una historia muy vinculada a esta ciudad. Nos acompaña Diego Hurtado Gallardo, que él conoce y sabe bien cómo era la vida en este Teatro Dengra, ¿verdad?, la actividad que existía y cómo se gestionaba, porque además nació como cine sonoro, realmente, ¿no? Por lo tanto, tenemos la doble vertiente, el teatro y el cine. Y es verdad que el Auditorio Enrique Pareja, el Cine Ideal, pues está prestando una función muy digna, y se lo tenemos que agradecer, sin duda, también ese esfuerzo que se hizo para construirlo, porque ha permitido que durante este periodo en el que todavía nos encontramos de cierre del Teatro Dengra, pues podamos haber llevado una actividad cultural muy importante, muy intensa, gracias a la cantidad de asociaciones, colectivos que existen en nuestra ciudad y que permiten que haya una vida cultural, insisto, muy intensa, que seamos un referente en toda la provincia. Un teatro que además es un teatro, pues que va a ser sin duda el tercer teatro más grande de toda la provincia, después de Isabel la Católica, y por poca diferencia de butacas, y del Medina Elvira en Atarfe, que es un teatro el más reciente seguramente de los que se hayan construido en la provincia, y por lo tanto, ahí va a estar el teatro con el empaque que quiere. Y para nosotros nos genera mucha ilusión porque nos va a permitir llevar a cabo muchas actividades. Está aquí también Yolanda, la concejala de Cultura, que hoy día pues son difíciles de llevar a cabo en el ideal. Hemos hecho una apuesta máxima, hemos hecho un esfuerzo máximo para conseguir que ahora, de esta fase en la que nos encontramos, y ya estamos entregados absolutamente a los responsables técnicos y de ejecución de esa obra, y por supuesto con la colaboración permanente y diaria que va a tener la responsable también de Patrimonio del Ayuntamiento, pues para que la ejecución se haga lo mejor posible. Nosotros confiamos plenamente, ahora como digo estamos un poco en manos de ella. Nuestra ilusión, pues que más antes que después se hablará de plazo seguramente, las previsiones que ellos tienen, que las digan después, pues que podamos tener ya rehabilitado y recuperado para la ciudad de Baza, para la ciudadanía de Baza y para toda su actividad cultural, este gran espacio monumental que, no olvidemos, se enmarca dentro del conjunto histórico que es, como está declarado, todo el conjunto histórico de Baza, bien de interés cultural, con esa categoría, y también en un BIC que se está tramitando ahora, que es el antiguo convento de Santo Domingo, ¿no? Y que además pues tiene esa magnífica entrada que lo hace absolutamente diferente y singular a cualquier otro, que es ese claustro, antiguo claustro conventual, que le permite pues que tenga ese acceso, ¿no?, que es absolutamente maravilloso. Vamos a trabajar para tener el mejor teatro posible. Todo es mejorable, sin duda, pero hemos trabajado mucho también, y lo dirán después, para que todo lo que tiene que ver con la escenografía, con la posibilidad de que puedan venir todo tipo de actuaciones y actividades culturales que tengan cabida, que no sea un problema el espacio o las condiciones técnicas o de otro tipo. Hemos hecho el máximo esfuerzo para que sea así, y ahora ellos nos explicarán a la mejor manera posible cuál es la previsión, cómo se va a llevar a cabo la ejecución, en qué va a consistir la rehabilitación, y en definitiva, pues también veremos crear algún vídeo interesante que se ha hecho con la situación que presenta actualmente el teatro y cómo puede ser el resultado final. Así que muchísimas gracias de verdad. Nosotros nos vamos a bajar abajo también para atender a los que hoy hemos venido a escuchar verdaderamente, que son los dos magníficos profesionales bastetanos que están implicados. Está aquí también Pepe Vallejo, que nos acompaña, que va a ser lógicamente, y es el aparejador que está al servicio de Antonio Vallejo, ese equipo que conforman también de aquí de Baza, o sea que estamos encantadísimos. Muchísimas gracias y nosotros nos bajamos para abajo. De la base, que si no... Perdón. Bien, buenas tardes, antes que nada, y muchas gracias por asistir. Antes de empezar, me gustaría ofrecerles una pieza musical. Será breve, ¿vale?
Uy, perdón por el corte tan brusco. Bueno, no sé si han oído la letra. Dice, aunque soy de La Mancha, no mancho a naide. Más de 4 quisieran tener mi sangre. Bien, los amantes de la zarzuela quizás hayan podido reconocer la obertura de La Rosa del Azafrán. Con esta castiza pieza se inauguraba el Teatro Dengra un 4 de diciembre de 1930. Una fecha evidentemente no casual, era el Día de la Patrona. Pero situémonos un poco en el contexto histórico. Nos encontramos a finales del año 1930, aún en la dictadura de Primo de Rivera. Mientras que los países involucrados en la Primera Guerra Mundial estrenaban unas modernas democracias, los países del sur de Europa parecía que nos agarrábamos más a la dictadura. En Portugal estaba Salazar, en Italia Mussolini y en España vivíamos bajo la dictadura de Primo de Rivera. Y sin embargo, veníamos de los locos años 20, décadas de gran efervescencia cultural. Son los años del desarrollo de las vanguardias artísticas, como el fauvismo, el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo y casi todos los ismos que se les ocurran. Es también la época del cambio de tendencias en las modas, Coco Chanel, el estilo garzón y los primeros pasos hacia la liberación de la mujer. 1930 es también el año del primer campeonato del mundo de fútbol, el celebrado en Uruguay. Por cierto que España no participa. Si hubiese participado, tampoco hubiese pasado de octavos, ¿eh? Es el año en el que condenan a Al Capone a 11 años de prisión por evasión fiscal. Solo. También es el año en el que inauguran el Empire State Building en Nueva York. O el año del descubrimiento de un nuevo planeta, Plutón. Y aunque unos pocos meses después de la inauguración del teatro se instaura la Segunda República en España, con lo que ello significaría de avances sociales y culturales en nuestro país, tengo que reconocer que me asombra que una familia de provincias decida levantar semejante edificio a finales de los años 20 para regocijo de los vecinos bacetanos. Más si cabe, cuando unos años antes se había edificado otro teatro, el Salón Ideal, con un aforo de más de 500 personas. Creo que para encontrar la razón de tal énfasis emprendedor hemos de retroceder un poco en el tiempo y viajar al París de final de siglo. Allí, concretamente en el año 1895, los hermanos Lumière exhiben la primera proyección cinematográfica de la historia, la salida de los obreros de la fábrica. El acontecimiento es de tal impacto que en pocos meses las grandes capitales mundiales ofrecerían proyecciones a un público completamente entregado al nuevo fenómeno. En 1896, solo unos meses después, llega el cine a España, concretamente a Madrid. Pero es que pocos meses después está en todas las capitales andaluzas. Y es en el año 1905 cuando se realiza la primera proyección cinematográfica en Baza. ¿Dónde? En el Pósito, que entonces albergaba un café. Entre los años 1907 y 1908 se pone en marcha el café El Recreo, en la calle Alamillos, curiosamente donde se edifica luego el Salón Ideal. En él se realizaban proyecciones cinematográficas que, según crónicas de la época, producían una merma de iluminación urbana, recientemente implantada en nuestra ciudad, concretamente un año antes, un día del Corpus. En 1923, el propietario del bar Palacios, no he conseguido saber dónde estaba este bar, aunque está datado que es así, implantó en este local una sección cinematográfica para distracción y esparcimiento de su elevada clientela, con unos programas amenos, completamente cultos y morales, según rezaba la publicidad de la época. Había funciones todos los días, excepto los martes, en horario de 9 a 11 de la noche. A nadie se le escapa, por tanto, la importancia económica que se le atribuye al nuevo espectáculo. A mediados de la década de 1920 se construye el Salón Ideal, a cargo de la familia Íñigo, concretamente don Manuel Íñigo. Y finalmente, a finales de los años 20, comienza a edificarse el Teatro Dengra, en el huerto del convento de Santo Domingo. El proyecto es atribuido al arquitecto granadino Fernando Wigelmi. Por supuesto, de corte neoclásica y con una tipología de teatro purista y con gran anhelo monumental.
Diversas fuentes indican que los promotores fueron el matrimonio Luciano Dengra Gómez y su esposa Bonifacia García Sorroche, mientras que otras fuentes mencionan que lo mandó construir esta señora una vez quedó viuda. Sea como fuere, se sabe que se inauguró un jueves 4 de diciembre de 1930, programándose la zarzuela La Rosa del Azafrán, que había sido estrenada pocos meses antes en el Teatro Calderón de Madrid. Pero es que la semana siguiente, el jueves 11, se daba por inaugurada la temporada cinematográfica con la proyección de la película muda de la Paramount, atención al nombre, Los pecados de los padres. Y unos días más tarde se exhibió La mujer de Moscú, de la misma productora. Para el domingo 11 de diciembre, casi a final de año, se organizó un festival literario musical que se definía como espectáculo maravilloso de cultura y moralidad. No veas cómo estaban con la moralidad. Según se expresaba en la publicidad de la época, con la participación en función única ese día del cuadro artístico La Masa Coral Granadina, formado por 100 voces mixtas. El 15 de febrero de 1931, domingo de carnaval, se inauguraba en este teatro el cine sonoro, con la película El Rey del Jazz. Película realizada en Technicolor de la época, que solo daba 2 colores y que llegó a los cines españoles con los diálogos doblados al castellano. Que digo yo que menos mal, porque si en el siglo XXI todavía no hablamos inglés, imagínense en el año 1931. En fin, valgan estos datos para expresar la gran potencia artística y obviamente empresarial con la que comenzaba la andadura del teatro Cine Dengra. El teatro, como es bien sabido, se sitúa en un espacio urbano de gran importancia. Se trata de la Plaza de Santo Domingo, también conocida como Plaza del Mercado, porque en ella se desarrollaban importantes actividades comerciales de la ciudad. Diversas imágenes de finales del siglo XIX atestiguan la gran importancia que tenía este espacio dentro de la vida urbana y comercial de Baza. Las imágenes de gran belleza e importancia etnográfica son obras de viajeros ingleses que buscaban en el sur de España el exotismo de nuestras ciudades. En algunas de estas imágenes todavía se pueden distinguir perfectamente la portada del convento y la torre, que coincide sensiblemente con la portada del cine, de lo que luego sería el Teatro Ideal. Ahí lo veis con las ristras de pimientos entre las ventanas. Evidentemente el convento ya había pasado a manos privadas por la ley de desamortización de 1835. Esta es una imagen del claustro que hoy podemos disfrutar. Evidentemente también tenía actividades comerciales. Esta es una imagen muy bonita. Es lo que llaman los cartógrafos el vuelo americano. Son imágenes aéreas de los años 56 y 57 que hicieron los militares americanos por todo el territorio español. Es una imagen preciosa porque, si os dais cuenta, lo que se conserva de Baza es lo que hoy conocemos como los límites del casco histórico. Y llama la atención como los 2 grandes edificios públicos de la época son la Iglesia Mayor, que se ve perfectamente la nave de la iglesia, y la nave del teatro. La posición del teatro, obviamente por el tamaño que tenía, no podía estar en otro sitio, tenía que estar en un espacio de extrarradio. Por tanto, la familia Dengra, que era propietaria del huerto del convento de Santo Domingo, le vino perfecto para colocar allí su gran mole edificada. Esta imagen es de final de los años 70. Es una imagen en la que ya reconocemos el espacio, evidentemente, con vehículos antiguos y con algunos mobiliarios urbanos que ya han pasado a la historia, ¿no? Como son las cabinas de teléfono. Pero hay un elemento que hace tiempo desapareció y que al ver esta foto recordé de mi infancia, y es la marquesina. Al teatro se entraba a través de una marquesina que por el deterioro fue eliminada. Bueno, nosotros, aunque el proyecto contempla exclusivamente la rehabilitación del teatro, vamos a hacer algo también por conservar y mejorar la fachada del edificio, que si bien es de propiedad privada, es la entrada, es la imagen a nuestro Teatro Dengra. Esta imagen aérea ya es más cercana, es de los años 70-80. Aquí el Teatro Dengra ya se puede ver envuelto en una manzana residencial, ya empieza a estar más constreñido hacia el norte, donde se vislumbra la Avenida Reyes Católicos, el Colegio La Tamasca, y la carretera de Granada, con edificaciones residenciales a ambos lados. La estación de autobuses aún no está construida. Esta imagen aérea ya es actual y ya podemos ver el teatro casi completamente envuelto por manzana por el residencial, lo cual da una idea de la complejidad urbanística que tiene también este edificio, y es que tiene muy difíciles accesos urbanos. A esto es sensible, evidentemente, el Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó en el año 2010,
que desarrolla dos planes especiales precisamente para intentar o para procurar conseguir un espacio público anexo al teatro. Es ese color verde, que aquí no puedo señalar, ¿no? Es ese color verde que hay encima. Ah, perdón, gracias, Antonio. Sí, sí. Ay, pero no funciona. A ver, ahora. Es esta mancha verde y esta mancha verde, ¿no? ¿Con qué intención? Pues evidentemente con la de procurar una conexión entre la carretera de Granada y el Callejón del Barco. Eso no quita que el teatro cuenta con una servidumbre de entrada histórica que es a través del convento. Pero me consta que el ayuntamiento está haciendo labores para procurar conseguir ese espacio y dotar al teatro de una potencia urbana que hoy día evidentemente no tiene, puesto que la nave del teatro nunca ha tenido una presencia urbana. También es verdad que el entorno urbano no es demasiado agradable. Tanto el Callejón del Barco como la carretera de Granada tienen unas edificaciones pues no demasiado afortunadas, aparte de ser también mucha trasera de edificación residencial. Por tanto, yo considero en cierto modo una suerte poder seguir disponiendo de la entrada tradicional al teatro a través de la Plaza del Santo Domingo, que como hemos visto pues ha tenido siempre una mayor presencia urbana. Más si cabe cuando hoy día podemos contar con la visual del convento que tradicionalmente no hemos tenido cuando entrábamos al teatro, porque todos recordarán que la galería de entrada al teatro estaba completamente tapada por unos paneles que nos impedían la visual del magnífico monumento, que es un BIC, es un bien de interés cultural, es uno de los mayores monumentos que tenemos en Baza. Bien, y el claustro nos ha dado lugar al espacio interior del teatro, tal y como estaba hace unos días. Hoy hemos podido hacer una visita y afortunadamente está más limpio, porque como la empresa constructora ya ha comenzado las obras, pues lo primero que ha hecho ha sido limpiar y recoger y iluminar el interior del teatro. Pero bueno, este es el estado en el que se encuentra. Yo sé que la imagen no es muy agradable, evidentemente ustedes recordarán un teatro un poquito más confortable y bonito, pero también les digo que está así porque ha sufrido algunas obras a cargo de las escuelas taller que han tenido como fin la conservación y la consolidación estructural de elementos. Por tanto, estamos en una posición, considero que bastante adecuada para emprender las obras. Bien, voy a dar algunos datos generales del edificio. El edificio no lo pone ahí, tiene más de 2.000 metros cuadrados construidos, exactamente unos 2.100 metros cuadrados. Es una planta rectangular de 45 metros de largo por 23 de ancho y va a tener un aforo de 553 plazas. Es verdad que es un número que puede sufrir alguna modificación porque aún no se ha decidido el modelo de butaca y puede ser que a lo mejor por la anchura pues, se reduzca o amplíe algún número, ¿vale? Pero en cualquier caso, el concepto de restauración que vamos a llevar a cabo es absolutamente conservadora con la imagen del edificio tradicional. Va a ser un teatro con una platea y un palco, tal y como ustedes lo conocieron. Va a contar también, por supuesto, con 4 bloques de camerinos, 2 de ellos colectivos y otros 2 de tipo individual. En total 6 camerinos. Va a tener varios núcleos de aseos generales de público, para hombre, para mujer y para discapacitados. Se va a dotar también, por supuesto, de una cabina técnica, que nunca tuvo, el teatro no tuvo una cabina técnica en condiciones, una cafetería ambigua, y el edificio se organiza en torno a 4 núcleos de escaleras de público y otros 2 específicos de escena. También se le va a dotar de un ascensor para subir a planta alta para personas con discapacidad, cosa que antes no tenía, y una plataforma salvaescaleras también para salvar la distancia del patio de butacas al escenario. Se me olvidó decirlo, la inversión prevista es sin IVA en torno a 1,5 millones de euros. Y el plazo de la obra es de 10 meses. Bueno, estos son ya planos técnicos. Aquí tenemos la planta baja. El acceso al... No se vuelve a ver el cursor. Ay, perdón. Bueno, aquí tenemos una planta baja en la que se ve el esquema del edificio, que tiene una tipología absolutamente sencilla y clara. Es un rectángulo con 2 cajas, un contenedor exterior y a su vez un contenedor interior. Uno alberga todas las circulaciones exteriores del edificio y otro el patio de butacas y el escenario. Es un edificio que en planta está perfectamente organizado en las 3 partes de que consta un teatro, que son el foyer de entrada, el patio de butacas y la escena. A ambos lados de la escena, tanto arriba como abajo, podrán ver los camerinos, las zonas de camerinos.
Bien, el Ayuntamiento me ha pasado algunas imágenes realizadas por Alejandro Pretel, que es un joven arquitecto, y son unas imágenes muy bonitas porque se cuenta muy bien la volumetría del edificio. Aquí se ve una sección estallada en la que se ve el patio de butacas inferior y el palco superior, con el gran volumen de la caja escénica. Esta es otra imagen del estado actual del edificio desde el escenario y mirando hacia el palco superior. Al final pueden ver los orificios por los que se colocaba la máquina de proyección de cine. Bueno, ven que el palco está, el antepecho del palco está deteriorado, pero fue porque toda la estructura del palco fue restaurada, fue mejorada, y entonces hubo que eliminar momentáneamente ese antepecho. Pero bueno, lo demás se conserva, en cierto modo se conservan todas las molduras originales del edificio, el falso techo, o sea que conceptualmente es el mismo edificio. Debajo del palco, donde ven una interrupción del antepecho, ahí es donde se va a colocar la cabina de técnico. Bueno, he traído una planta del foso de escena, básicamente para comentar que se van a introducir algunas mejoras para la escenografía, como por ejemplo una puerta de chácena para entrada de grandes elementos escenográficos o grandes instrumentos, ¿no? Que como no puedo señalar, pero son las dos puertas que se ven abajo a la derecha, debajo de la escalera. Ah, gracias, Antonio. Esta de aquí. Aquí no sé por qué se va. Bien, la puerta estará justo en esta zona de aquí. Esta es una foto tomada desde el palco superior hacia el foso de escena. Aquí todavía se ha ido. ¿Cómo haces para que vuelva? Pero muy flojo. Bueno, ahora. Aquí todavía se vislumbra Me gusta el negro. La huella que dejó el escenario original del teatro, ¿no? Que por cierto tenía estas pinturas. No sé quién las haría, pero unas pinturas muy bonitas, igual que las pinturas que decoraban los telones, ¿no? Y las paredes del teatro. Esta es una planta superior, donde podemos ver ya el comienzo del graderío del palco superior y las galerías que conducen a esos palcos. Estos son los cuatro núcleos de escaleras que les comentaba, que suben a la planta superior, y el ascensor, ¿vale? El teatro contaba con unos palcos y unos reservados, ¿no? Porque era un teatro de época y, bueno, pues como en todo, en los espectadores pues había clases, ¿no? Estaba el que se sentaba en el patio de butacas, el que se sentaba en el gallinero y el que se sentaba en el palco de privilegiados. Aquí podéis ver en planta superior otro camerino, este tipo colectivo, y la escena. Como veis es un esquema muy sencillo, ¿no? Siempre el foyer aquí está en planta alta, está repetido. Aquí va a tener uso de cafetería o ambigú, el patio de butacas y el escenario. Otra imagen superior del estado actual. Esta es una sección de cómo va a quedar el edificio. Aquí podéis ver el mismo esquema que os he comentado antes, el foyer, el ambigú, el patio de butacas con los palcos y toda la caja escénica. Es una caja escénica impresionante. Cuando vas allí tiene 20 metros de altura, ¿vale? A la que ahora mismo hay que construir. La única estructura que realmente vamos a ejecutar va a ser pues, para hacer el peine, que es donde se soporta pues, toda la tramoya de escénica. Esta es una imagen tomada desde la sala de proyección, donde se proyectaban las películas. Es un edificio muy pequeñito, pero que te permite ver casi completamente el teatro. Una sección transversal. Aquí se ve muy bien el esquema estructural, que era un gran contenedor central que albergaba el patio de butacas y otro perimetral donde estaban los deambulatorios, las galerías que conducen a las áreas de público. Otra perspectiva 3D del edificio, sin la cubierta. Otra imagen de la galería superior. Esta es esa impresionante caja escénica que he comentado antes, que tiene 174 metros cuadrados de superficie, con un fondo de 12 metros y un ancho de 14,5. La embocadura del escenario es impresionante para un teatro de este tipo. Tiene 8 metros de ancho, es una cosa excepcional. Bueno, otros datos técnicos de la caja escénica es que tiene un proscenio, que es el espacio que hay delante del telón, de 1,20 metros. La altura del peine hasta el escenario es de 11,5 metros. Y la altura de la galería técnica, es decir, donde se suben los técnicos hasta el peine, es de 7 metros.
Bueno, no quisiera aburrirle con los datos técnicos porque también es una cosa que hemos comentado en la visita del teatro, pero bueno, por hacer algunas referencias, ¿no? El escenario, el proyecto, cuenta con un gran equipamiento escenográfico. De hecho, estamos hablando casi de 1/3 del presupuesto. Cuenta con un telón cortafuegos, 8 cortes motorizados. Los cortes motorizados, para el que no lo sepa, pues son las varas donde se cuelgan toda la iluminación escénica. 2 motores puntuales de 250 kilos, otros 2 de 500 kilos para los altavoces. Plataforma de carga para escena de 1.200 kilos. Una plataforma de proscenio, como he dicho antes, para salvar la altura entre el patio de butacas y el escenario. Por supuesto, un bambalinón y un telón de boca a la americana. El telón de boca a la americana es el telón que se abre horizontalmente, a diferencia del de guillotina o a la alemana. Hay además cortes manuales, 8 cortes manuales de 2 tiros y 10 cortes de 4 tiros, y por supuesto todas las bambalinas y tejidos escénicos, ¿vale? Cuenta también con un ciclorama. Esta es una sección de esa caja escénica con el peine aquí superior, desde donde se descuelgan todas las varas. Esta de aquí es la galería técnica. No obstante, el técnico sube hasta aquí, porque muchas veces tiene que colocar elementos desde aquí para que descuelguen, ¿no? Por eso hay motores puntuales que se van colocando en el peine a gusto de la escena o de lo que se vaya a representar. Aquí está el escenario con la plataforma de carga y bueno, y otros elementos pues como la iluminación espectacular, ¿no? O la lámpara. Bueno, esto es otra sección de la caja escénica, pero desde otro punto de vista. Bien, y otros elementos de escenografía pues son la iluminación espectacular con 16 pares LED, que son tipos de focos, con 8 recortes, con 30 proyectores, con un panorama, que es un tipo de proyección especial para el ciclorama. También, por supuesto, contaremos con equipamiento de sonido, altavoces, micrófonos, sistemas de megafonía, comunicaciones, etc. Y bueno, he terminado mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Antonio Fernández, para los que no me conozcáis. Yo voy a intentar ser un poquito más breve porque, como Antonio ha explicado ya sobradamente todo el tema del teatro y de las consideraciones técnicas, probablemente me repitan alguna cosa, ¿no? Pero voy a intentar pasar. Yo lo quería enfocar más desde un punto de vista de la construcción, ¿no? Nosotros somos la empresa responsable, yo represento a la empresa Pérez Jiménez Otero, la UTE, que es la encargada de ejecutar la obra, y lo que me gustaría es hablar un poquito más de aspectos constructivos o aspectos que podamos ver, sobre todo presentaros un vídeo del estado, porque podamos hacer un recorrido virtual por cómo está ahora mismo el teatro, y bueno, y sobre todo, pues luego estar un poco abiertos a que hagáis cuantas preguntas queráis hacer con respecto a todo este tema, ¿no? Es decir, voy a hablar de aspectos constructivos generales de la obra, sin tampoco meterme en detalles profundos, porque creo que además, de hecho, Antonio lo ha hecho magníficamente. ¿Cuáles son los materiales que va a tener este teatro? Para que nos vayamos un poco familiarizando, ¿no? Y un poco planificación de la obra, porque es la típica pregunta de cuánto está previsto que se acabe la obra, en qué plazos y esta serie de cosas, ¿no? Bueno, por repetir, por ver un poquito, voy a ir lo más neto. En esta imagen virtual que podéis ver aquí en esto, hemos tratado de sintetizar lo que se encuentra ahora. A la gente le cuesta mucho trabajo entender lo que es el Teatro de Engra, porque ahora mismo está muy rodeado de edificaciones, como ha dicho Antonio, y de casas y de viviendas. Y en esta imagen hemos tratado de que de alguna manera podamos ver dónde está realmente cada uno de los elementos importantes que tiene el teatro y todo su entorno, ¿no? Entonces, si os fijáis, por una parte está lo que es el edificio propiamente, lo que es el teatro propiamente del Teatro de Engra, que se encuentra ahora mismo rodeado de muchas edificaciones y casi como no lo veas desde arriba, es que prácticamente no lo puedes ver, ¿no? Esta es la entrada tradicional que ha existido toda la vida por la Plaza de Santo Domingo, como ha explicado Antonio, y el claustro, ¿vale?, como elementos. Y fijaros que, por situarnos un poquito en Baza, esta es la entrada que conocemos todos de Plaza de Santo Domingo, que es por donde realmente se va a entrar, por donde se va a seguir entrando, aunque está previsto que en un futuro, cuando se desarrolle urbanísticamente toda la zona, claro, los proyectos son muy vivos, pues evidentemente se está previsto que haya otras entradas por otros sitios.
que se pueda acceder al Teatro Dengra en un futuro, y el teatro pues se preparará para esos temas, ¿no? Entonces, aquí está lo que llamamos la estación de autobuses en toda esta zona y lo que llamamos el Callejón del Barco. Ahora mismo no tiene sentido que se pueda entrar por ahí porque ahora mismo no está urbanizado ese tema, ¿no? Pero bueno, pero en el futuro pues podrá ser, y está previsto que por aquí se entre. Aquí está, en la zona donde está la caja escénica que he explicado, es donde está la carretera de Granada, y aquí pues está el callejón, el que conocemos, donde está el Callejón de la Curva, vamos, que será pues casi para acceso interior de una serie de cosas, ¿no? Digo un poco, destacar los tres elementos más importantes que vemos en este entorno, ¿no? Bueno, este es propiamente dicho, que ya no voy a repetirme estas cosas, lo que es el Teatro Dengra, ¿vale? El edificio, donde está aquí, que destaca el elemento que es la caja escénica, muy potente, las galerías de acceso, ¿vale? Y lo que es propiamente el patio de butacas y toda esta serie de cosas, ¿vale? Esta es una vista por donde en un futuro podrá entrarse al teatro cuando se desarrolle, que es la entrada por la calle Barco, que evidentemente ahora no se va a entrar, pero que en su momento no permitirá que haya una puerta de acceso principal cuando esté la urbanización, cuando estén las cosas, pero que todas esas cosas en el proyecto sí hay que preverlas, porque evidentemente en un futuro está previsto que se pueda entrar por allí. Esto es por el callejón de la carretera de Granada, ¿vale? Que es la verdad que es muy angosto, prácticamente es para salidas de emergencia, para poder entrar lo que es el personal de mantenimiento, evacuación, pero que ahora mismo pues la verdad es que tiene muy poco sentido, ¿vale? Y esta es la poca imagen que se ve ahora mismo actualmente desde la carretera de Granada, ¿vale? Que en su momento pues me imagino que podrá tener una imagen muchísimo más potente, ¿no? Esta ya es una imagen aérea, ¿vale? Donde se ve precisamente es un vuelo con dron, donde se ve precisamente la caja escénica fuerte. Esto está más o menos desde los juzgados hecho, el callejón que hemos hablado por aquí, ¿vale? Y la entrada que actualmente es por aquí, por el claustro, por donde vas a ver la entrada, ¿vale? En su futuro habrá una entrada por la calle Barco, ¿vale? Que es esta zona donde está denominada en la zona A, y esta es otra imagen aérea. Fijaros que es que estas imágenes, pues como no son de edificios altos, prácticamente no podemos verlo desde ningún sitio. Un corte, y lo voy a pasar muy rápido porque evidentemente lo ha explicado bastante bien Antonio, ¿no? Donde, bueno, se ven los elementos, le he puesto hasta cariñosamente el tema del gallinero, que conocemos aquí, famoso de la zona, y bueno, pues evidentemente el patio de butacas principal, con su escenario, que tiene una estructura metálica muy potente, es decir, esto es la estructura más importante que hay que ejecutar. El resto de cosas básicamente es una rehabilitación, porque como bien se ha comentado, aquí lo que se pretende es intentar no inventar nada. O sea, yo creo que las cosas ya están hechas. Lo que hay que hacer es intentar conservar todo lo que hay, adaptarlo a los tiempos y a nuevos requerimientos y a nuevas funcionalidades que hay, porque evidentemente es un sitio donde se van a celebrar muchos actos y los requerimientos de hoy en día, evidentemente, no son los de los años 30, pero que conserve toda la esencia, todo el carácter histórico que tenía este teatro, todas sus molduras, todo terciopelos, todo el vestido que tiene y evidentemente con tecnología, es decir, que por dentro pues tengas un escenario potente, donde tenga una iluminación, donde tengas un sonido. Entonces, en la parte baja pues está todo el patio de butacas, que evidentemente butacas serán unas butacas que tengan pues una connotación de una butaca antigua, evidentemente, pero que sea cómoda, que sea y que evidentemente pues tenga materiales ignífugos, que cumpla la normativa, que cumpla todas las cosas, pero que siga teniendo ese sabor de lo que entendemos que debe tener de altura, ¿no? Los palcos se han respetado, no se han tocado nada, ninguna parte de los palcos, en la parte superior, lo mismo en la zona del anfiteatro, la cafetería que ha explicado que está en la segunda planta. Esta galería, digamos esta zona que es donde digamos que es la recepción principal, que en su día se podrá entrar por la otra parte, pero que ahora mismo vamos a entrar por esta zona. Es decir, esta es un poco el corte general que va a tener todo esto, ¿no? Bueno, esta es una imagen donde se ven las galerías perimetrales y donde se ve la zona del anfiteatro. No voy a extenderme más porque Antonio creo que lo ha explicado perfectamente. Aquí se ven también el tema de las galerías, la planta baja, donde estará la recepción principal y los palcos inferiores. Esta es una fotografía que también Antonio lo ha traído de los años 30, ¿vale? Donde se veía que evidentemente aquí había un aforo bastante superior, por lo que se aprecia claramente la fotografía. Esta fotografía ya es de los años 70, de casi lo que podemos recordar, los que pudimos verlo en el año 30 creo que ninguno de los que estamos aquí, pero bueno, en el año 70 sí recordamos cómo estaba el teatro. Y bueno, y aquí lo voy a hacer ahora muy rapidito una presentación para los que no han podido visitar de un recorrido virtual en 3D de cómo está ahora, porque muchas veces os aburrimos los técnicos con tanto plano y tanta cosa, y entonces pues que podáis hacer una imagen, un recorrido virtual, ¿vale? Y espero que funcione. Sí. Bueno, fijaros los tres elementos que hemos hablado. Plaza de Santo Domingo, esta es la entrada del Teatro Dengra, que se ve a rehabilitar.
¿vale? No vamos a inventar ninguna cosa, se va a poner estuco, se va a hacer similar a como está, solo que ahorita. Esta es la magnífica entrada que va a tener por el claustro. Pinturas, rehabilitación, molduras, es decir, adecentar todo este tema, ¿vale? Por supuesto, la puerta de entrada, se va a cambiar la puerta de entrada, las taquillas que estarán en esta misma zona, es decir, darle una limpieza, un adecentamiento y una reconstrucción. La entrada, una primera entrada antes de las galerías que hay, y esta parte que se ve aquí es la primera galería, el estado que está, la primera galería de distribución, la segunda galería de distribución, ¿vale? Estas son imágenes que a lo mejor no se ven muy bien, pero son imágenes 3D. La zona del anfiteatro. Ahora nos vamos desde el anfiteatro y vemos hacia el escenario. La boca de entrada tan tremenda que está explicando Antonio, que tiene la parte, fijaros, esto es lo que se ve desde el escenario, esto es una imagen real, virtual, hecha con escaneado 3D. ¿Vale? Y el resto de elementos. Fijaros, aquí está, teatro, claustro y placeta de Santo Domingo, desde arriba. ¿Vale? Esta es la zona de recepción abajo, la entrada a los palcos inferiores. Todo esto, evidentemente, se van a evitar todas las molduras, toda la albañilería. Y esta ya es la imagen exterior. Se hicieron trabajos de rehabilitación de la cubierta en anteriores fases. Creo que la cubierta, lo que es la propiamente cubierta, está bien, tiene algún pequeño deterioro, está previsto alguna limpieza y alguna reparación puntual. Quizá el falso techo de cañizo que está es el que más requiere un poquito de intervención. Bueno, y esta es la imagen de lo que se ven de los tres elementos, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Máximo respeto a los valores arquitectónicos e históricos. Es decir, vamos a respetar lo que hay, no vamos a inventar muchas cosas. Compatibilizarlos con valores, esos valores arquitectónicos, con las nuevas funcionalidades que tiene un teatro de estas características, ¿no? Todo lo que está explicando de escenografía, la acústica, de las nuevas tecnologías, es decir, hay que aplicar las nuevas tecnologías. La seguridad tiene mucha importancia en un teatro de estas características y adaptarnos a la normativa. Y luego, por los aspectos que hoy en día, como no puede ser de otra manera, como es el tema del confort, es decir, hay que climatizar. Un teatro de estas características es muy complicado climatizarlo para que en verano, evidentemente, se superen los calores y en invierno, pues en frío. Ya sabemos en la temperatura de Baza cómo es, los contrastes térmicos tan fuertes, pues es todo un reto conseguir una climatización correcta para este teatro, ¿vale? Bueno, en cuanto a materiales, digo por hablar un poquito así de materiales para que veáis, bueno, pues lo que es toda la zona del patio de butacas y la zona del anfiteatro, esa va a ser madera, ahí predominantemente va a ir la madera, ¿no? Tarima flotante, parqués, son las maderas. Falta a lo mejor por determinar la tonalidad, el tipo de color, cómo va a ser la textura que pueda tener, pero son maderas, maderas nobles, lo que va a haber en toda la parte, digamos, donde la gente se va a sentar. En las galerías centrales, en las galerías distribuidoras, en la parte donde está la recepción, digamos la parte más grande que hay, todo esto va a ir en mármol blanco de Macael, ¿vale? Eso es lo que se va a destacar. Digamos que esos son los dos vestidos que va a tener más importantes el teatro. Bueno, se va a hacer un tratamiento muy profundo del tema de las molduras. Fijaros que hay muchas molduras que han desaparecido, pero tenemos testigos de cómo eran y sabemos cómo son. Pues entonces pues es una labor de, por una parte, las que se puedan restaurar, las vamos a restaurar, las vamos a embellecer, y las que no estén porque se hayan deteriorado, como ocurre muchas veces en el tema de las puertas, pues evidentemente se van a tratar de recuperar. Todo dándole una sensación, pues eso, de lo que en su día fue y de un teatro clásico. Terciopelo, pongo una imagen superior de lo que pueda ser un teatro terciopelo, para que os hagáis una idea. Evidentemente esto no va a ser el Teatro Dengra, pero bueno, pues en los palcos se vestirán con terciopelo, en muchas zonas. Quiero decirte que va a ir muy vestido el tema para que todos, y además muy destacando el color granate, rojo granate, que es el color que está elegido para que el Teatro Dengra dé esa impresión, para que nos recuerde lo que en su día fue el teatro, ¿no? Bueno, el tema de la fachada, si os dais cuenta, desde un punto de vista por fuera, lo que es el teatro tampoco es un alarde arquitectónico, ¿no? O sea, no es un alarde. Quizá la fachada que ahora mismo en Santo Domingo sí tiene, por lo menos tiene un aspecto un poco señorial, pero lo que es la otra parte, no pretendemos inventar, lo que se le va a dar es un estuco, un tratamiento de la fachada, por una parte desde un punto de vista técnico-constructivo de impermeabilizar los paramentos, pero otra parte
pues oye, que quede una cosa bonita, que quede una cosa bien, que quede lucida, que quede en condiciones, pero no hay grandes, en la parte de fuera del edificio, no hay grandes molduras, ni grandes cosas, ni grandes elementos arquitectónicos que destaquen, ¿no? Y entendemos que lo que hay que hacer es dejar las cosas como están, ¿no? Bueno, en el tema de la escenografía, como bien ha dicho Antonio, aquí hay un tercio del proyecto, estamos hablando de 300, 400.000 euros nada más que en el tema de escénico. Nos llamó muchísimo la atención, ¿vale?, el cariño con el que está tratado este tema, porque evidentemente hay mucha gente que ha trabajado, es decir, esto no es que se le ha ocurrido a nadie, a un proyectista, sino que esto, el ayuntamiento ha estado muy encima de las cosas, los técnicos, la gente opinando, viendo qué problemas podía existir en otros sitios donde se han celebrado eventos y donde se han hecho, y donde se han comprobado día a día cada uno de los elementos que tiene que tener, ¿no? Entonces, pues evidentemente tiene mucha tecnología, tiene muchas cosas, tiene elementos mecanizados para que evidentemente se pueda hacer. Y luego, pues, la parte más complicada de toda esta escenografía que tiene es que aquí se pretenden hacer todo tipo de eventos o de eventos, ¿no? Es decir, desde una zarzuela, una ópera, desde un teatro clásico hasta un... Es decir, entonces, toda esta serie de cosas tiene mucha importancia porque tienes un escenario que sea compatible con toda esa serie de eventos que se quieren hacer, ¿no? Y, por supuesto, pues, ¿para qué voy a decir la importancia que puede tener la acústica en un sitio como estos? Porque, evidentemente, si no suena bien las cosas, pues, evidentemente, pues nos hemos equivocado. Es decir, que el tema de eso. Y no solamente es los equipos de megafonía, ¿no?, sino que son, evidentemente, todos los elementos de acústico, de estudios que hay que hacer, concha acústica para que cuando en un determinado momento no estemos con megafonía ni estemos con altavoces, sino que sea el sonido propio, pues evidentemente hay que conducir el sonido hacia la zona, hacia la sala. Y fijaros lo que ha dicho Antonio, de que estamos hablando de 20 metros de altura. En fin, que el tema es complicado. Y todo eso además tiene que ser compatible con que se puedan mover los elementos, se puedan subir las bambalinas, se puedan mover las carros, es decir, que es bastante complicado, ¿no? Bueno. Otros datos de interés de la obra, bueno, la inversión, la hicieron 1.500.000, 1.900.000 con IVA. Pone aquí plazo 12 meses, eso hemos cogido lo de la licitación, pero en verdad son 10 meses, lo que ofertó la empresa contratista, y que razonablemente se tiene que hacer en un plazo de 10 meses. No entendemos que haya ningún problema para que se haga. Se va a procurar en toda la medida que la contratación, porque sabéis, las empresas luego recurrimos a subcontratas, porque evidentemente las empresas no podemos tener especialistas en todos los tipos, y creo que es muy importante que vamos a contratar empresas que sean basetanas y están colaborando ya desde el principio en toda esta serie de cosas, ¿no? De hecho, pues creo que Pedro también nos ha mencionado, pues fíjate, Antonio y yo, el director de obra y responsable de la construcción, pues somos de Baza, es decir, que quiero decirte que la implicación que tenemos aquí en este pueblo, pues imaginaros cómo puede ser concretamente la de Antonio y yo, y ya nos vale que lo hagamos bien, porque si no, no sé dónde lo vamos a meter, ¿no? El aforo es de 500 personas, bueno, 500, 450, 505, hay que ver porque realmente el tipo de butaca todavía no está definido exactamente cuál es el que se va a colocar, ¿no? Sabemos las características que tiene que tener porque en el proyecto evidentemente viene, pero falta por definir y eso es muy importante a la hora de ver qué anchura puede tener de trabajo para que pueda ver el tema, ¿no? Nuestra idea evidentemente no es que el aforo se pueda reducir, pero aquí impriman también las condiciones de seguridad, de evacuación, de incendio, etcétera, que tienen bastante importancia. Y un poco lo que estábamos comentando, que cuando estábamos en la visita lo estábamos viendo, que no se trata de que sea un aforo enorme y que estemos incómodos, ¿no? Entonces, dependiendo cómo sean las dimensiones de la butaca, pues a lo mejor hay que sacrificar alguna plaza. Pero bueno, no es la intención, ¿no? La superficie de la planta, estamos hablando de un edificio que tiene 1.000 metros cuadrados de planta. O sea, es un tratamiento potente. Primera planta y segunda, que ya sabemos, la segunda no es completa, evidentemente, porque está abierta, pero que hay muchos metros cuadrados, y un escenario pues, de 170 metros cuadrados, que es el que hay que vestir, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito la exposición, y yo lo que quiero es que si hay alguna pregunta, y Antonio, vente para aquí, si hay alguna cosa, que preguntéis sobre el tema del teatro, estamos encantadísimos de responder, si sabemos responderos. Vale. Vete contando. Sí. Sí. ¿Cuánto? 883 personas, más o menos. ¿Por qué se ha reducido tanto esa forma? Yo... Tío, ya está. No, Sí.
Bueno, sí, yo también me hice esa pregunta, pero a ver, creo que es bastante sencillo responderla. Antiguamente los asientos eran mucho más pequeños y sobre todo las plazas se contaban del gallinero, estaban sobredimensionados, infradotado de espacio de butaca, es decir, se contaba un aforo, pero fuera de lugar. Ya habéis visto la imagen esa en la que se veía el teatro con tanta gente. Eso hoy día no tiene ningún sentido porque el espectador no estaría cómodo. Cuando tú haces un nuevo replanteo de butacas, en el espacio real que hay, evidentemente se reducen. O sea que, ¿por qué había antes tantas butacas? Porque eran mucho más pequeñas y los asientos eran muy reducidos, especialmente en el gallinero. Bueno, es que arriba no había, de hecho, ¿no? Era... En el patio butaca, Sí. como no hemos visto bien las dimensiones, pero sí parece que queda demasiado espacio libre. A mí que me resulta también, no en el conjunto de la butaca, pero sí me ha parecido muy poco 242 butacas en el patio butaca absolutamente. Cuando no vamos a compararlo con lo que había anteriormente, pero a mí me da la sensación, a no ser que yo esté equivocado, de que quedaba mucho espacio entre la última butaca y donde empiezan los palcos posteriores. No sé si eso es posible de un estudio. A mí me parece, en el patio butaca, 242 butacas, y ese patio butaca me parece poco. Bueno, De todas maneras, también, Antonio, debajo de lo que es el escenario, también va a estar preparado para que en su momento se pueda ver orquestas de cámara debajo. Es decir, que hay un espacio para que puedan venir orquestas, puedan colocarse. Yo creo que esto es un tema de seguridad, ¿eh? O sea, yo, de todas maneras, el tema de los 800, y lo digo así con toda sinceridad, ¿lo recordáis que tenía 800? ¿Lo sabéis seguro? Yo he estado leyendo y no he conseguido... O sea, no sé, muchas veces... Era un banco, ¿no? Era un banco corrido, donde se sentaba gente. Claro. Entonces son condiciones de seguridad. Yo creo que no hay que... Entiendo, hombre, luego sabemos los problemas que hay cuando hay aforo, cuando los aforos son muy grandes, problemas de evacuación que son peligrosos, esa serie de cosas. Entonces yo creo que no es una obsesión. Es un tema que todavía falta por determinar con la dirección de obra, porque realmente, dependiendo de cómo sean las butacas y cómo sean las cosas, y a nosotros cuando hablamos ya con empresas especialistas, es cuando nos empiezan a decir, a recomendar, cuidado con los aforos, cuidado con las cosas, que tiene que haber unas salidas de emergencia, que la gente tiene que entrar, en fin, que es un tema delicado. Se terminaba la entrada, se ponía el tío Leandro en la puerta y íbamos pagando, venga, para arriba. Y en las casas dormíamos todos los hermanos juntos. Claro. Antonio, de todas formas, por zanjar un poco el tema del número de plazas, como digo, no es definitivo. Yo me he limitado a contar lo que viene en el proyecto, pero efectivamente yo creo que hace falta un recuento nuevamente. Y es verdad que lo que tú has dicho es cierto, hay mucha holgura de espacio, de acceso entre los palcos inferiores y en la primera fila de asientos, y también entre el escenario y la primera fila de asientos. Pero es como ha dicho Antonio, porque se prevé también, puesto que no tiene foso de orquesta este teatro, y sí se quieren hacer representaciones operísticas en algún momento, sí que se quiere dejar el espacio previsto para que se pueda colocar una orquesta, ¿vale? Efectivamente. ¿Tenéis pensado, o está en el proyecto reflejado la posibilidad de que las butacas se puedan quitar y poner? Solamente en la zona, en principio no. Digo, Bueno, en el patio butacas, no, en el patio de butacas en principio son fijas, ¿vale? Otra cosa es que hay algunas que pueden estar en las primeras filas, donde por tema de personas con movilidad reducida y precisamente por el tema de que muchas veces no va a haber orquesta se llama orquesta de cámara, ¿no, Antonio? Sí, coro, orquesta. Es decir, orquesta. Si no la hay, pues evidentemente sí se pueden poner algunas butacas en las primeras filas y probablemente apoyando con personas con movilidad reducida. Pero en principio la butaca de quitar y eso no nos aconsejan ese... Tampoco es que es una cosa que hemos consultado. Sí, además yo creo que es que la butaca de quita y pon en general es una butaca incómoda y que al final se deteriora. Es decir, una buena butaca es la butaca que no se mueve. Lo demás, al final con el tiempo puede llevar... Claro, si lo dices por la versatilidad que también puede dar un teatro, el que en un momento determinado pueda dejar una platea, un patio de butacas completamente libre para hacer un baile de carnaval, como se ha hecho en Baza, pues yo desde luego no soy partidario. Primero porque... Como digo, esas butacas al final suelen ser de peor calidad y suelen deteriorarse. Y en segundo lugar, porque tampoco hay espacio en este teatro para albergar esas butacas. Es que ciertamente no hay espacio
Es un teatro muy grande, pero no tiene muchos espacios de trasteros, de salas de ensayos, no tiene otras salas adicionales. ¿Más preguntas? Sí. Tiene una petición. Sí. Sí, no, una pregunta. ¿Se podría dejar el tiempo de reverberación del teatro en torno a segundo y medio? ¿O que debe ser van a hacer representaciones eucarísticas? ¿O qué tipo de reverberación tiene pensado dejar? Eso es una pregunta difícil. Es una pregunta muy difícil. De teatro a aula, a música. Mira, los tiempos de reverberación de las salas acústicas dependen de los materiales con los que se acaban, con los que se envuelven, ¿vale? Yo no te puedo decir ahora, yo creo que casi nadie te podría decir en este momento qué tipo de sala se va a hacer. Primero porque tiene que ser un teatro muy versátil para cualquier tipo de representación. Hay teatros que se piensan por ejemplo, el Manuel de Falla en Granada se pensó para hacer un tipo de música de cámara y por tanto tiene el tiempo de reverberación acorde a eso. En un teatro de ópera las características son absolutamente complejísimas. Primero porque además tienes una caja escénica que mide 20 metros de alto y que ya eso es un problema acústico terrible, porque todo el sonido se te va para arriba y no proyectas. Y por eso vamos a poner, y está previsto en proyecto, una concha acústica, porque es que si no, no se oye. Pero llegar a afinar hasta ese punto de este teatro va a ser bueno para ópera o para zarzuela o para música de cámara o para música coral, francamente, no te lo puedo decir. Y casi nadie en este momento te lo podría decir, porque depende de muchísimos elementos, entre otros fundamentalmente, como ya digo, de los acabados de las butacas, de los revestimientos, porque el tiempo de reverberación no es más que lo que tarda la onda sonora en atenuarse, y eso depende de cómo rebota y si rebota en un elemento rígido o en un elemento blando. Entonces, eso es algo, francamente, muy, muy difícil. Te puedo hablar de decibelios, es decir, lo que sí está contemplado en proyecto es que haya determinado índice de atenuación acústica dentro de la sala, o que no interfieran ruidos exteriores, etcétera. Pero de tiempo de reverberación, muy complicado, francamente. Bueno, muchos hemos estado ya ahí en la visita del teatro, ¿no? Y claro, allí me han preguntado muchas cosas, por eso a lo mejor parece que estáis tímidos, pero es que ya me han preguntado muchas cosas. Bueno, doy la palabra a nuestra concejala. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta, entiendo que no, porque no veo las manos levantadas. Agradecer, ¿no?, estas explicaciones tan detalladas y sobre todo con esas imágenes pues que nos hacen que ahora mismo pues no tengamos preguntas, ¿no?, porque eso quiere decir que lo habéis explicado muy bien y con bastante detalle. También agradeceros a vosotros, a cada uno de vosotros, que sé que estáis muy implicados en cada paso que se da del Teatro de Éngrase. Y es cierto que llevamos mucho tiempo hablando sobre el teatro, que se va a hacer, que sí, que no y tal, pero ya ha llegado el tiempo, ya ha llegado el momento y tras esta exposición yo creo que todos nos vamos de aquí con una inyección de energía, con una inyección de ilusión y esperemos que la próxima vez que nos sentemos aquí o que vayamos al teatro lo veamos en un estado muy, muy avanzado y lo podamos, digamos, palpar. Muchísimas gracias a todos.